Qué gusto verles otra vez. Estamos aquí reunidos listos para retomar nuestro estudio de conceptos esenciales de teología sistemática aplicados al ministerio pastoral y de la iglesia. Y esta es nuestra tercera temporada en esta serie de clases y reuniones interactivas. Varios pastores de varios lugares y yo nos reunimos para hablar de esos temas que para nosotros son importantes. Y pues hemos empezado el estudio de la doctrina de la iglesia que llamamos eclesiología. En la clase anterior discutimos el tema del origen de la iglesia y hoy vamos a retomar nuestra serie de subtemas, y el subtema que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con la composición de la iglesia. ¿Quiénes forman a la iglesia o cómo se forma la iglesia hoy? Y bueno, para eso, como es costumbre entre nosotros, voy a compartir mis notas de estudio para que sea más fácil y que podamos retomar un poco dónde vamos a estar hablando hoy. Pero antes de compartir mis notas, quiero abrir haciendo una pregunta para los que están aquí presentes. Y la pregunta es esta: ¿cuándo empieza la vida humana? A ver, ¿cuándo empieza la vida humana? ¿Qué opinan, pastores? ¿Cuándo empieza la vida? ¿En dónde? O sea, en un ser humano. ¿Cuándo empieza la vida de un nuevo ser? En la concepción. Ok, entonces hay dos opiniones que se podrían dar. Una es en la concepción y la otra cuando nace, ¿no? Después de los 9 cuando meses. nace. Entonces, si alguien dijera, no, pues su vida empezó digamos que, y te dan el día de tu nacimiento, dicen el 25 de octubre de tal año. Ah, bueno, ese día empezó su vida. Pero en realidad, su vida empezó antes de eso, simplemente que no lo veíamos, ¿correcto? ¿Y cuándo empezó? Algún momento, 9 meses antes de eso. ¿Está claro? Pero su primera existencia fue privada a los ojos públicos, fue invisible. Pero llega un día en donde eso se hace visible. Bueno, hoy vamos a hablar de la iglesia en esos términos. Hoy vamos a hablar de las dos facetas de la iglesia, la faceta invisible y la faceta visible de la iglesia, de su composición en ese sentido. Entonces, los teólogos han usado diferentes nombres para referirse a estas dos realidades de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana. Una es el concepto que vas a encontrar en muchos libros de teología, es lo que llaman la iglesia universal. También otros le llaman la iglesia invisible. Agustín de Hipona fue uno de los primeros en llamar a la iglesia de esta faceta, la iglesia invisible. Y no solo él, muchos otros. Por otro lado, la otra faceta visible de la iglesia es lo que llaman, bueno, de hecho así lo llamaron la iglesia visible, dijo Agustín de Hipona. Otros han dicho, en contraste con la iglesia universal, la iglesia en su expresión local, las iglesias locales donde se ve visiblemente la iglesia de manera tangible en un espacio y en un tiempo concretos. Hoy vamos a hablar de esos dos conceptos dentro de la composición de la iglesia. Ahora, quiero que ustedes me digan hasta donde ustedes recuerdan, pastores, porque ustedes son personas que ya sirven y han estudiado y han leído. Recordemos, refresquemos la memoria. ¿Cómo explicas la iglesia universal y qué pasaje usarías para demostrar tu punto si alguien te preguntara acerca de esto? Les cedo la palabra. Los escucho. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué es la iglesia universal según la entiendes tú? Se vale opinar, se vale estar equivocados, no hay problema. Todos estamos en el proceso de refinamiento. Creo que la Iglesia Universal la podemos ver en Efesios. No sé si es capítulo 1 o capítulo 3, no recuerdo. En base cuando dijo que de los dos pueblos hizo uno. Y bueno, se refiere a que al pueblo de los judíos, okay, a la nación de Israel, pero también a nosotros como iglesia. Entonces, como ambos unidos como un solo pueblo. Excelente. Vamos a buscar ese pasaje, ya que lo menciona nuestro amigo Abraham. Vamos a buscarlo nada más para verificar la información. Ok. Entonces yo estoy aquí delante con mi Biblia. Hoy voy a usar la Biblia impresa, porque pues aquí la tengo a la mano. Y busquemos algunos de esos pasajes en Efesios. Cuando lo encuentres, nos dices cuál es.
todos pueden participar. Es 3, sí es ¿Sí? 3. Aunque lo menciona también en el 1, acerca del plan secreto que dice ahí. Estoy leyendo en ITV. Y en el 3 es en el 14. Ok. Bueno, en el 10, desde el 10 empieza todo el 3, pero en el 10 dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia verdad de su sabiduría. Muy bien. Entonces observamos la forma singular de la palabra, ¿verdad? La iglesia. Muy bien, Abraham. ¿Algún otro versículo? Yo usaría 1 Corintios 12, 12 y 13. ¿Lo tienes a la vista? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Muchas gracias. Aunque aquí la alusión es metafórica, es decir, se está usando una comparación de la iglesia con el cuerpo. No la palabra iglesia. No la palabra explícitamente escrita como iglesia, pero sabemos que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces es enfático el texto cuando dice un cuerpo, ¿verdad? No solo dice al cuerpo, sino un cuerpo, uno. Muy bien, excelente. Entonces hay estos e infinidad de pasajes donde se habla que Cristo tiene una iglesia. Aquí en Efesios, donde estaba Abraham, también encuentro el pasaje del capítulo 5, donde se habla del matrimonio, y allí dice el versículo 25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, hay una iglesia, la iglesia universal es una sola. ¿Qué más dicen ustedes de la iglesia universal? Lo que recuerdan. ¿Por qué le dicen universal? Porque nomás está en el planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, es un concepto filosófico, teológico. Quiere decir... Pero incluye también los tiempos, no solo las culturas, ¿verdad? Sino las edades. Muy bien. Entonces, la faceta invisible, la iglesia nace antes de que la veamos. Y la iglesia ya existe, aunque no es visible. Entonces, la veas tú o no la veas, ya para cuando nace el bebé, eso ya nada más comprueba que llevaba 9 meses por ahí escondido, ¿verdad? No lo conocías, pero tú ya sabías. Ok. Pues hay una faceta de la iglesia que es invisible y está en todos lados y está en todos los tiempos. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, si una persona, aunque no la conocemos hasta el día que nace, físicamente hablando, ya existe de manera invisible, entonces, ¿qué la generó? ¿Cómo es que una persona se metió allí? Bueno, pues por la unión de las células del esperma y del óvulo femenino masculina, y se forma el gameto, que es la célula embrionaria, y de ahí viene el ser humano. Entonces, ¿cómo es que espiritualmente hablando una persona llega a ser parte de la iglesia universal? Si la esencia de la iglesia universal es su carácter invisible, entonces obviamente las acciones que una persona física realiza para ser parte de esta iglesia invisible deben ser actos invisibles, porque hay una correspondencia. ¿Cuáles son los actos invisibles que una persona experimenta que la constituyen como parte de la iglesia invisible universal de Jesús? A ver, pastores. Pues yo creo que el primero pues es la regeneración, ¿no? En el corazón de las personas. Muy bien. Son personas que experimentan la regeneración. Regeneración que llega a ser evidente a través de la conversión, lo que llamamos la conversión. ¿Y cuáles son los dos componentes de la conversión? Los que recuerdan.
Arrepentimiento y creer en Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento puede tener efectos visibles, pero sigue siendo un acto invisible. Porque si no, ¿de qué color es el arrepentimiento? ¿De qué tamaño? No, es una acción invisible. Eso ocurre en el interior de una persona. Claro que tiene efectos. Igual la fe. La fe es un acto invisible. Tú estás platicando con una persona del tema del evangelio y la persona puede estar allí escuchando, y cuando tú empiezas de hablar, la persona es de un modo, y cuando terminas de hablar, probablemente la persona ya es parte de la iglesia. Sin haber movido un músculo, la persona pudo haber experimentado ya para cuando terminas tú arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Para muestras basta un botón. ¿Recuerdan el relato de Cornelio en Hechos capítulo 10? ¿Qué le acontece a Pedro? ¿No es eso? No termina de hablar el hombre y ya tiene aquí una nueva creación. Cornelio y su gente. Ahí está. Son actos invisibles, claro que van a dejarse ver tarde o temprano, pero en sí, cuando ocurren, son actos invisibles. Así que las condiciones para ser parte del cuerpo universal de Cristo, de la iglesia, son acciones invisibles. Es decir, hay una equivalencia entre la naturaleza de la iglesia en este sentido y la integración, la inclusión a la iglesia por parte de los individuos. ¿Me estoy dando a entender, compañeros? Bueno, pero eso es la parte de la gestación, la parte invisible. Ahora, Abraham acaba de decirnos, para que uno llegue a ser parte de la iglesia invisible de Cristo, universal, el Espíritu Santo tiene que obrar en la vida de un individuo. La regeneración es una obra del Espíritu, ¿correcto? Tito 3:5. La regeneración, la renovación del Espíritu Santo. Bien, ahora, entonces, el Espíritu Santo, también Jesse citó el pasaje de Primera de Corintios 12, versículo 13, cuando dice que fuimos por un mismo Espíritu bautizados en un cuerpo. Es el Espíritu Santo el que nos sumerge, nos agrega, nos incorpora al cuerpo de Cristo espiritualmente hablando. Entonces, es el mismo Espíritu el que va a guiar a esta persona que ha experimentado a tomar estas decisiones invisibles. Ese mismo Espíritu le va a guiar como resultado de estas acciones invisibles, arrepentimiento y fe. No dijo Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento produce frutos, ¿correcto? Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se ve visiblemente la fe? Por obras, por frutos. Un fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de aquellos que son agregados al cuerpo de Cristo, es el fruto de la integración a una iglesia local. Porque no hay cristianos auténticos que no quieran ser parte de la iglesia. Quieren ser parte, y no solo parte pasiva, parte activa, porque traen el Espíritu, traen el impulso interior del Espíritu. Es como los convierte en un pedazo de acero y la iglesia es magneto. Entonces, por ahora tienen en su naturaleza un cambio que les atrae a estar con otros cristianos, tangibles, de carne y hueso. El que no tiene eso debería cuestionarse su conversión. Debería cuestionarse su conversión. Entiendo que los cristianos son lastimados por otros que dicen ser cristianos. Claro que lo entiendo. Claro que lo entiendo. Pero eso no quita esta naturaleza.
esta naturaleza magnética, espiritualmente hablando. Eso es lo que vemos entonces como la expresión local de esa iglesia universal. Es decir, ¿dónde están estos cristianos pues? ¿Seré yo el único? ¿Dónde están otros? Porque compartimos este espíritu y queremos retroalimentarnos unos a otros. Esa es una forma muy simple de hablar de la iglesia local. Ahora díganme, compañeros, ¿de dónde se nos hablan o se nos dan ejemplos en el Nuevo Testamento de la expresión visible y local de la iglesia universal? Algunos ejemplos que ustedes puedan recordar. Hechos 2. Muy bien, gracias. Entonces, ¿algún otro? Abraham, uno que tú recuerdes. Bueno, básicamente, pues, todo el libro de Hechos. Y, bueno, pues también el Apocalipsis, ¿no? En las iglesias que están ahí. Las iglesias, ahí está, plural, ¿verdad? Las iglesias que están en Asia. Y así podemos citar pasaje tras pasaje. Salúdame a la iglesia que está en tu casa, Romanos 16, ¿verdad? A las iglesias que están en Galacia, en Gálatas, para que nombrases ancianos en las iglesias, Tito, ¿verdad? Las iglesias de Creta. O sea, se nos habla en la Biblia de la iglesia y por otro lado se nos habla de las iglesias. Las iglesias y hasta se nos mencionan locaciones específicas, ¿no es cierto? Los santos que están en Roma, en Corintio. Bueno, cada carta está asociada con un lugar donde había una iglesia. O casi cada carta al menos. Algunas cartas con muchos lugares. Primera de Pedro dice, a los santos en dispersión, en el Ponto, Bitinia, Capadocia, Asia, Galacia, todos esos lugares que menciona Pedro, donde había comunidades cristianas. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Esta es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas características de una iglesia local según el Nuevo Testamento? Se vale opinar. A ver, empiecen a hacer lista ahí en su papel para que ahorita comentemos. ¿Nomás con que haya cristianos en un lugar? ¿O hace falta algo? Los escucho aquí pacientemente. Pues el capítulo que mencionó Jesse, ¿no? De Hechos 2, que básicamente había 4 cosas que hacía la iglesia, que era permanecer en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y la oración. Ok, vamos a ese pasaje en nuestras Biblias. Ahora voy a compartir mi Biblia con ustedes en la pantalla porque quiero que veamos algunas cosas. Ok, entonces vamos a ver el texto de la Biblia aquí a un lado. Voy a Hechos 2. Vamos a ver este pasaje, estoy en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué pasaje era, Abraham? Acuérdanos. 2:42. Muchas gracias. Aquí lo tengo delante mío. Voy a ponerlo en forma comparativa para que podamos ver algunas de las palabras en el texto original. Esta es la Biblia de las Américas con los códigos para poder checar. Observen cómo traduce la Biblia de las Américas. Dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La Reina Valera dice a la doctrina, pero realmente esa palabra de la que estamos hablando es la palabra didaje, que significa enseñanza o instrucción. Entonces, no solamente, una iglesia local, que es esta palabra que está aquí, te didaje, ton apostolón, que significa la enseñanza de los apóstoles. Aquí dice claramente, proscarterunte significa esa palabra, es un participio que significa perseverar. Miren las diferentes traducciones, la Nueva Biblia de las Américas, dedicarse continuamente. Tienen que usar 2 palabras para poder comunicar el sentido del original, porque aquí solamente es una palabra. Dice, esan de proscartoruntes. Esta palabra de proscartereo significa eso, perseverar continuamente. Miren, aquí se los voy a poner. Dedicarse a continuar, perseverar en, acompañar continuamente. Entonces,
perseveraban, aquí es una sola palabra en la Biblia textual, de la cuarta edición, en la de la tercera edición tradujeron dedicados continuamente, y esa es la idea, se dedicaban continuamente a las enseñanzas entonces, enseñanzas de los apóstoles. Ahora, ya hemos dicho antes, solo para recordar, según Mateo 28, en el pasaje de la gran comisión del Señor Jesús, que es Mateo 28, 19, dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, cuando Jesús le dice a sus apóstoles que vayan y hagan discípulos, enseñándoles las cosas que yo les he mandado. Entonces, las cosas que los apóstoles enseñaban, ¿de dónde las sacaron? Pregunto. De lo que Cristo les enseñó. Pues entonces, cuando la Biblia nos dice la doctrina de los apóstoles, es lo mismo que decir la doctrina de ¿quién? De Cristo. De Jesús, porque ellos no tenían ninguna doctrina original. Ellos simplemente fueron a cumplir la orden de Jesús. Vayan y enseñen lo que yo les mandé. Entonces, primera aclaración, doctrina significa enseñanza. De los apóstoles significa de Jesús. ¿Está claro? La enseñanza, enseñar lo que Jesús mandó y enseñó. Volviendo al pasaje de Hechos, volvamos para allá. Era Hechos 2. Muy bien. Seguimos en el pasaje de Hechos 2:42. Entonces, continuamente las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, la comunión. La comunión, koinonía, sabemos nosotros los que hemos estudiado el concepto. Ahí está, koinonía en griego, ¿verdad? Dice, proskarteruntes te didaje ton apostolon, quite koinonía. Koinonía, ¿qué significa? Participación. Esta palabra, o comunión, significa comunión, relación estrecha, confraternidad, participación, compartimiento, unión, contribución, ayuda. Siempre hay que interpretarla a la luz del contexto. En la Biblia de las Américas dice la comunión, la palabra koinonía que acabamos de observar. Ahora, observen uno de las acepciones de la palabra. La acabo de subrayar ahí en frente de su pantalla. ¿Qué subrayé? ¿Qué palabra dice ahí? Compañía. Compañía. Entonces, acuérdense la pregunta que estamos respondiendo. La pregunta es, ¿cuáles son los distintivos de una iglesia local? No es suficiente que existan cristianos auténticos en un mismo lugar para que haya iglesia local. Es indispensable que haya cristianos auténticos que han experimentado la auténtica regeneración, pero necesitan acompañarse, necesitan congregarse, reunirse. Si no, hay iglesia, pero no está visible. ¿Me doy a entender? Entonces, la congregación, primera característica, reunión de cristianos. Debe haber reunión. Ahora, tú puedes reunir a los cristianos en una cancha de fútbol, ponerles un uniforme, darles una pelota, entonces ya tienes iglesia ahí. ¿Es cierto eso? No, porque antes de haber koinonía, ¿qué leímos? Que también había enseñanza. Pedidageston, apostolon, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles. Entonces, debe haber reunión de cristianos y además debe haber en esa reunión ciertas cosas. ¿Qué cosas? Enseñanza. Debe haber enseñanza. Cuando los apóstoles empezaron a ver el progreso de la obra de Jesús en el mundo y vieron que se sentían rebasados en su alcance de estar en tantos lugares al mismo tiempo donde había comunidades cristianas, ¿cómo le hacemos para hacerles llegar la doctrina que recibimos de Jesús? Entonces empezaron a escribir, llevados por el Espíritu Santo, las escrituras inspiradas por Dios. De modo que
Entonces, en términos prácticos, hoy en día, cuando decimos que hay una iglesia local, estamos diciendo que hay un número de creyentes congregados y en su reunión, una de las cosas indispensables es que toman las escrituras apostólicas judeocristianas y las enseñan. ¿Está claro? Porque eso significa didaje, instrucción o enseñanza. Te didagesto apostolon, que significa la enseñanza de los apóstoles. Ahora, los apóstoles no dieron por expirado el Antiguo Testamento, todo lo contrario, lo usaban para enseñar. Así que las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues lo que llamamos nosotros la Biblia. La Biblia. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. ¿Qué otros elementos o componentes hay en una auténtica iglesia local que sigue el modelo del Nuevo Testamento? Otros ejemplos. Estábamos ahí en Hechos 2:42. El partimiento del pan. ¿Qué significa eso, compañeros? Santa Cena. Gracias. La celebración de la cena del Señor. ¿Correcto? La cena del Señor. Ahora, a propósito, ya que Abraham menciona esto, hermanos, puedo estar equivocado, pero ayúdenme. No estoy siendo irónico, aquí estoy siendo sincero en la pregunta. ¿Recuerdan pasajes del Nuevo Testamento donde se menciona la frase Santa Cena? ¿Cómo le llama el Nuevo Testamento? Mesa del Señor, La cena del Señor. Ok, Pero muy Santa bien. no. Puede ser que haya, pero ahorita yo no recuerdo. No recuerdo, pero sí recuerdo la mesa del Señor, la cena del Señor, porque cuando os reunís, esto no es celebrar la cena, ¿verdad? Entonces, solamente lo estoy diciendo porque la Santa Cena es un vocabulario muy popular entre nosotros, pero que tiene una carga teológica y una interpretación de eso, pero ya llegaremos en su debido momento a hablar de las ordenanzas o sacramentos, que es uno de los subtemas de esta serie de eclesiología, pero nada más ahí quise aprovechar la oportunidad. Ni te estoy tratando de apenar, Abraham, no es esa la intención. Simplemente es una terminología muy común entre nosotros, pero que merece atención. Ok, estamos entonces viendo, se celebraban las ordenanzas. En las reuniones de la iglesia local se celebran las ordenanzas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, ¿qué otras ordenanzas? ¿Hay alguna otra? O sacramento, dicen algunos. Bautismo. Entonces, hay muchas diferentes opiniones. ¿Cuántas son? Y la carga teológica de ellas, pero en la que todos están de acuerdo, cuando menos en dos, que son la cena del Señor y el bautismo. ¿Estamos claros? Entonces, en las reuniones, por eso, hasta donde es posible, no se celebran bautismos privados. Ni la cena del Señor la celebro yo aquí en mi casita, nadie me moleste. Hay mucho COVID allá afuera, que se esperen 40 años, a lo mejor regreso. O sea, ¿me entienden? El texto es muy explícito en el Nuevo Testamento. Cuando os reunís, esto no es celebrar la cena del Señor. ¿En qué estaba pensando cuando los cristianos celebraban la cena del Señor? Que se reunían, no se celebra la cena del Señor en privado, según el modelo del Nuevo Testamento, aunque hoy en día, pues se puso de moda. Pero no, eso fue un distanciamiento del modelo original. Bueno, no estamos criticando ahorita, eso nomás salió. Entonces, celebraban las ordenanzas. Otra característica de una iglesia local neotestamentaria que puedan recordar, pastores. Aquí se nos decía otra. ¿Qué era? La oración. La oración. Orar, ¿qué es orar? ¿Ustedes cómo lo explican a alguien recién convertido? A ver, Pánfilo, ahora que eres cristiano, pues hay que orar. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Y qué le dices tú? Conversar con Dios. Conversar con Dios. Ah, bueno. No, si yo diario oro, pastor, diario oro 7 veces y otras 10 veces el otro. ¿Eso es orar? Ah, no, eso es rezar. No, orar es, y tú le explicas así como Gustavo nos acaba de decir, platicar con Dios con tus propias palabras, ¿sabes? Es
tú lees lo que él tiene que decirte en su palabra y le contestas lo que eso provoca en ti, los sentimientos que provoca en ti lo que él te dice, los pensamientos que provoca en ti se los puedes llevar a él expresar en oración, lo que él te recomienda, manda o modela, puedes expresárselo en oración de regreso, lo que él mande que tú ores, ora por eso, o sea, habla de eso con él, habla de todo lo que quieras con él, eso es orar. Pero aquí dice que ellos estaban entonces practicando esto juntos también, oraban juntos. Ahora, alguna otra cosa se puede considerar un componente de una auténtica iglesia local, que ustedes recuerden, además de lo que acabamos de ver en este pasaje. Pues la evangelización también. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. En 1 Corintios 14 se nos habla de un pasaje, se lo menciona en un pasaje, vayamos a ese pasaje. 1 Corintios 14. Muy bien. Dice, versículos 23 al 25. A ver, háganos favor de leer el que guste. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Gracias. Entonces, observen, aquí se nos dice que la iglesia se reunía. ¿Está claro? Que la iglesia se reunía y que en la iglesia hablaban, enseñaban. Y que a veces a las reuniones de la iglesia entraban los que aquí Pablo llama, ¿cómo? Incrédulos. Seguramente que si le hubieran preguntado a ellos, oye, ¿tú eres un incrédulo? ¿Qué hubieran dicho ellos? No, ¿cómo crees? Yo soy bien creyente. Mira, hasta mira, aquí traigo mi destino. ¿Ves? Oh, sí. Ándale, Toribio, aquí, tranquilito. ¿Verdad? Entonces, ellos hubieran dicho que eran bien creyentes, ¿no? No, mira aquí, mira, Dianita, nunca me separo de ella. Dianita de los Efesios, aquí yo. O sea, ellos no hubieran dicho que eran creyentes, son incrédulos según la perspectiva de Pablo. Porque no creen en quién. A ver, los escucho, pastores. ¿No creen en quién? En Cristo. Cristo. Creen en cualquier otra cosa. Es más, si hubiera entrado un judío, él hubiera admitido que no era creyente. No, él hubiera dicho, ¿qué te pasa si yo creo en Yahweh? Ok, sí, pero el que no honra al Hijo, no honra tampoco al Padre. ¿Qué le falta? Entonces, para mí sigue siendo un incrédulo, y lo era. Entonces, entraba un incrédulo a la reunión de la iglesia y los oía hablando en idiomas que no entendía, pues no les servía de nada. Pero si empezaban a profetizar, y en este contexto profetizar, ¿qué era? Era hablar de parte de Dios. Decirle a la gente lo que Dios está diciéndonos. Recibir el mensaje de Dios para dárselo. La forma más sencilla de profetizar en términos prácticos para nosotros hoy es cuando una gente llega a la iglesia, tú abres la Biblia y se la lees y se la explicas y la gente dice, óyeme, pero ¿quién le dijo a este mis asuntos privados? Y entonces Dios empieza a hablar a la vida de la persona. Y en este caso, cuando entra el incrédulo y oye que Dios habla a su vida, es convencido. Es obvio la implicación. ¿Será convencido de qué? A ver, díganme ustedes. De su pecado. De que Jesús es el Señor, de que solo Jesús murió y resucitó para que él pueda tener perdón y reconciliación con el Dios verdadero. Y es convencido. Hermanos, aquí hay una implicación de que en las reuniones de la iglesia se evangelizaba también a los perdidos. De hecho,
¿qué es sino lo que hacemos cuando, entre otras cosas, qué es sino lo que hacemos cuando celebramos la Señor, sino, entre otras cosas, reafirmar el evangelio públicamente? ¿Está claro? De modo que predicamos el evangelio en la iglesia local. ¿Alguna otra componente de una iglesia local? A ver, que ustedes recuerden. Bueno, ahí más adelante también en Hechos 2:42, en el Sí. 44 dice, todos los creyentes se reunían, que otra vez menciona la palabra reunión, Ok. en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades, posesiones y todo esto que tal vez pudiera simplemente hablar o enfatizar la palabra de comunión y acompañarse. Y después dice, adoraban juntos en el templo. Ah, muy bien, gracias. Entonces, no solamente había enseñanza, no solamente había compañerismo, sino que este era un compañerismo activo. Como dice Abraham, se ayudaban con donaciones, se servían unos a otros, usaban sus dones, cada quien lo que tuviera para dar, para el bien de la comunidad de la fe. ¿Sí o no? Más de 30 pasajes del Nuevo Testamento dice, hagan esto los unos a los otros. Así que necesitas a otros creyentes para cumplir esos. Es decir, que no solamente hay un compañerismo físico, sino un compañerismo activista en cuanto a hacer el bien. En hacer el bien, en mostrar el amor en acción. Ámense los unos a los otros. Sírvanse por amor los unos a los otros. Si ves a tu hermano en necesidad y tú tienes para darle, no le digas, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo para darle. ¿Cómo muere el amor de Dios en ti? Entonces, ayudar, contribuir, lo que sea, todo esto es amor en acción unos con otros, ¿verdad? Una activa coinonía práctica. Y también adoraban juntos a Dios, porque esa es la esencia de la razón por la que todos existimos, glorificar a Dios. Y hay un componente de gloria para Dios multiplicado cuando se le ofrece juntos. La adoración a Dios no suma cuando nos reunimos, multiplica. Vayan rápidamente a Romanos 15 para ver un ejemplo de este concepto. Romanos 15, miren, ¿cómo lo dice Pablo? Versículo 6, ¿alguien quiere leernos? Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto de Romanos 15, el problema era las divisiones o los rechazos que había entre los creyentes en la iglesia local. Esos son judíos, son muy conflictivos, muy sentiditos. No le des un taquito de carnitas porque, no. O sea, la comida, todo, porque nosotros nos reunimos, todo les ofende a los judíos. Esos hermanos tan sentidos. Entonces empezó a haber esta rivalidad, nosotros somos romanos, ¿tú qué tienes? Tráigame una cerveza, que no sé qué. Pues entonces por cuestiones de comida, que es luna nueva, dicen los judíos, que las lunas nuevas todavía están con eso. Yo, estos ya me tienen cansado. Entonces la iglesia se empieza a generar rivalidades y dice, no. Ténganse paciencia, ténganse amor, acéptense unos a otros. Las cosas que no son importantes, o sea, ¿por qué tenemos que aceptarnos? ¿Por qué tenemos que pasar por alto las cosas sin importancia? Y Pablo dice, una de las razones muy importante, dice, para que unánimes, ¿qué entienden ustedes por unánimes? Algunos dicen es la actitud, claro que tiene que ver con la actitud, pero ¿por qué tuvo que agregar a una sola voz? ¿Qué es eso? Hay una sugerencia. Declaración. ¿Verdad? Y luego que dice, glorifiquen a Dios el Padre. No es lo mismo glorificar yo a Dios aquí. Vénganse, hermanos judíos, ya nos tienen cansados ahí los griegos. Vénganse, estos mexicanos no tienen remedio, déjenlos ahí. O sea, no, espérame tantito. Dios merece gloria en la unidad de la iglesia. Y aquí le está hablando a la iglesia en Roma, que está fragmentándose por cuestiones de opinión. ¿Está claro? Entonces, sí,
Dios busca adoradores y la adoración multiplica la gloria de Dios cuando se le ofrece en unidad. Sinceramente, imagínense si no ofrece más gloria a Dios que un ex miembro de los norteños y un ex miembro de los sureños. Ahora son miembros de la misma congregación y juntos adoran al único que fue capaz de reconciliarlos. ¿Eso no multiplica la gloria para Dios? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, adorar a Dios es un componente esencial de la iglesia local. ¿Saben algo, hermanos? Todo lo que ustedes han dicho hasta ahorita son los puntos que yo tengo en mi lista. Ya estamos a punto de ver mis notas, pero antes de eso, solo hay una cosa que hace falta para que, según el Nuevo Testamento, se pueda llamar a una iglesia, una buena, sana iglesia local. Alguien no ha mencionado un componente importante. A ver, Gustavo, ¿qué recuerdas tú? Pues está implícito hacer discípulos y está implícito el liderazgo, porque están bajo la enseñanza de los apóstoles. Hay liderazgo, ¿no? Creo que le diste al clavo, eso mero es. Observen que cuando Pablo establece iglesias, él no se va del lugar sin antes establecer ¿qué? Pastores y liderazgo. Entonces no se ve la iglesia completa en desorganización. Necesita liderazgo. Para que haya iglesia local, tiene que haber liderazgo. Liderazgo. Entonces, ahí está. Ya, y si hay otros elementos, estos son los que yo también veo que son indispensables. Ahora, vayamos nosotros a ver el resumen de cómo quedó esto. Ok, vamos a nuestras notas. Solo para repasar. Estamos hablando de la composición de la iglesia local. Abraham, léenos el párrafo, por favor. La iglesia, en su sentido universal, es el único cuerpo espiritual de Cristo, formado por todos los elegidos de todos los tiempos y lugares. En este sentido, la iglesia universal es invisible y es una sola, Efesios 1. Y las personas que llegan a ser miembros de ella lo hacen mediante el acto espiritual invisible de la conversión. Estos son dirigidos por el Espíritu de Dios. Sí, termina, perdón. Estos son dirigidos por el Espíritu de Dios a asociarse juntos en asambleas o iglesias locales. Entonces ahí vemos tres componentes. La iglesia universal es invisible. La iglesia universal es invisible. Para llegar a ser parte hay que tener una experiencia invisible de conversión. Y el Espíritu de Dios empieza a obrar a la gente atrayéndola a otros creyentes. Ahora seguimos adelante. Le vamos a dar la oportunidad a Santiago, si puedes leer el siguiente párrafo, que dice el establecimiento. Hermano, está una nota ahí en la pantalla donde dice el anfitrión o un participante está grabando en esta reunión, no se me ha quitado de ahí. Sí, yo estoy grabando la reunión. Pero no veo yo la pantalla. ¿No? Se ve más poco, pero no lo que voy a leer, no es parte. Aplícale ahí, continúe, el azul. Gracias. Oh, ok, ya está, ok. Ok. Ahora sí. ¿En dónde, hermano? El establecimiento. Ay, perdón, está. Okay. El establecimiento y continuidad de las iglesias locales es claramente enseñado y definido en las escrituras del Nuevo Testamento. Hechos 14:23 al verso 27, capítulo 27 y 28, Gálatas 1 y 2. Todos esos pasajes, pues, ahí ustedes los pueden revisar con calma. De hecho, ya vimos alguno que otro por ahí. Muy bien. De esta manera, una iglesia local es un grupo de creyentes que bajo la guía del liderazgo de hombres bíblicamente calificados se reúne de manera regular para adorar a Dios, celebrar sus enseñanzas, estudiar las escrituras, orar, servirse por amor los unos a los otros y movilizarse en el cumplimiento de su misión. Gracias. Vamos a parar allí.
Vamos a recapitular los elementos de lo que vemos en el Nuevo Testamento como una iglesia local. Entonces, una iglesia local son un grupo de creyentes que se reúne de manera regular. ¿Está claro? Ese sería el número 1. Número 2, bajo la guía de un liderazgo de hombres bíblicamente calificados. Hay liderazgo. Y luego cuando se reúnen, ¿qué hacen? Adoran a Dios. ¿Qué más hacen? Celebran las ordenanzas. ¿Qué más hacen? Estudian las escrituras. Oran. Se sirven por amor los unos a los otros y cumplen la gran comisión. Ahí están, en esencia, algunos de los componentes indispensables de una iglesia local. Entonces el párrafo termina diciendo, ya que la iglesia local es visible, las personas llegan a ser parte de ella mediante actos visibles. ¿Cuáles actos? Tendremos que dejar esa respuesta para otro estudio, donde vamos a hablar acerca de la membresía de la iglesia. Pero baste por ahora terminar con esa pregunta que tenemos delante nuestro, y la pregunta es, ¿qué implicaciones prácticas podemos nosotros deducir de estas realidades que acabamos de comentar, de la universalidad, invisibilidad de la Iglesia Universal y de la visibilidad y de estos componentes de la iglesia local? Ahora sí, abro la oportunidad a la participación de ustedes. Implicaciones prácticas que ustedes alcanzan a vislumbrar. Abraham primero. Bueno, no es una implicación. Nada más tenía un comentario o una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, cuando Pablo habla en 2 de Corintios 8 y 9 acerca de las ofrendas y toda esta parte, ¿es una de las características que pudiéramos poner ahí o no? ¿O esa parte no crees que, o es algo opcional en este asunto? No sé. Yo creo que sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas porque yo no lo incluí. Ahí donde dice en 1 Corintios 16, recuerdo un pasaje. A ver, vamos para allá, miren. En nuestra iglesia leemos un capítulo de la Biblia cada semana. ¿No puedes repetir la pregunta, Abraham, porque como que no la entendí? Estábamos viendo las características de una iglesia y bueno, todo lo que estamos viendo está muy bien. Yo le estaba mencionando cuando Pablo levanta una ofrenda. Bueno, ahí Pablo levantó ofrendas especiales, pero creo que parece que la iglesia local tenía el hábito de recoger ofrendas semanalmente. Entonces, Sí. mi pregunta es si ese sería algo opcional o quedaría como una característica para... No, yo creo que, y es lo que yo le estoy diciendo a Abraham, yo creo que tiene razón, debemos agregar ahí a la lista de cosas que yo puse y colectaban ofrendas. Porque miren 1 Corintios 16, oigan, 1 Corintios 16, 1. Todos conocemos este pasaje, los que hemos leído 1 Corintios. Dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes como instruir a las iglesias de Galacia, plural. Entonces, Pablo enseñaba esto en las iglesias. Aquí lo está enseñando a la iglesia de Corinto y lo hizo lo mismo en Iconio, Listra, Derbe y cualquier otra iglesia que estuvo en la región de Galacia, ya sea del sur o del norte, donde él haya andado. O sea que esto era un estándar para Pablo al enseñar a la iglesia, al organizarla. Y dice que el primer día de la semana, el domingo, aunque hay algunos que dicen que no, pero bueno, no me voy a distraer con ellos. Ok, dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes, cada creyente, no cada familia, cada creyente, cada uno de ustedes, aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces, las contribuciones voluntarias eran parte de la reunión de adoración de una iglesia local. Sí, gracias Abraham, excelente observación. ¿Algún otro comentario o pregunta o implicaciones prácticas de esta definición? Nada más, cuando dice Corintios, cuando reunís,
empieza, pues si alguno tiene un salmo, si alguno tiene doctrina, si alguno tiene... Y no quedaré en las palabras de edificación, lo que llamamos a veces comúnmente testificar, o sea, compartir, dar un testimonio. Es una palabra edificante, ¿no? Bueno, Sí. lo que el texto sí nos está dejando ver, y tienes razón en ese sentido, es que había participación. No era una experiencia de uno y todos los demás ahí siempre sentados sin hacer nada, ¿verdad? Sino que es una reunión en donde hay multiplicidad de participantes, ¿verdad? Unos con una canción, unos con una lectura, con las oraciones. Esta es una muy buena observación, Gustavo. Gracias. ¿Qué más? Empecemos a comparar los modelos tanto de la Iglesia Universal y de la Iglesia local con las realidades que nosotros vivimos. Entonces, número uno, dijimos, si la Iglesia de Cristo es una y es universal, entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantas iglesias? Y son todas iglesias verdaderas o iglesias falsas. Esa es una buena pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? ¿En qué momento justifica que una persona diga ser cristiana y no pertenece a una asamblea local de creyentes? ¿Hay experiencias justificantes para eso? Sí, no, ¿y por qué? No creo, excepto en los países donde pues se prohíbe la reunión, pero aún así buscan unirse a alguien. O sea, y la razón, creo, teológica o natural es que eres parte del cuerpo de Cristo. Yo nunca he visto un dedo solo, yo nunca he visto un ojo caminando, una oreja solita, ¿verdad? Entonces, si no eres parte del cuerpo de Cristo, no sientes esa necesidad de atracción. Pero el que es parte del cuerpo de Cristo es un imán, o sea, necesita estar con el cuerpo. Muy bien. Entonces, lo que dice Gustavo es muy importante. Saben, hermanos, ustedes deben saber, probablemente algunos hasta lo han visto con sus propios ojos. Hay lugares del mundo donde se persigue el cristianismo. Y a pesar de eso, a los cristianos les resulta imposible no buscar a otros cristianos. De hecho, hay un término que se llama la iglesia underground, la iglesia subterránea, y los cristianos clandestinamente se reúnen, aunque están poniendo en peligro su vida, porque este es algo imposible en los auténticos cristianos cuando están en ambientes de persecución. Pero cuando estamos en lugares como los nuestros, donde simplemente es opcional, es una convicción voluntaria y personal, debemos tener cuidado porque hay una avalancha de cristianos o de gente que reclama ser cristiana sin ningún interés de tener relación con otros cristianos, muchísimo menos de sujetarse a un grupo de creyentes donde haya liderazgo. Eso es una clara anomalía no bíblica. ¿Quieres agregar algo, Gustavo? Sí, en esta pandemia, ustedes saben, desgraciadamente algunas iglesias, y creo que son bastantes, perdieron su membresía, se desaparecieron porque, pues al no poder hacer reuniones presenciales y no querer, por desconocimiento, por lo que tú quieras, tener reuniones virtuales donde se pudieran ver usando plataformas como Google, como Zoom, como ahorita, ¿verdad? Donde se pueda ver a la persona, donde puedas interactuar, se perdió todo. Y entonces la gente empezó a necesitar eso, ¿verdad? Bueno, los que no eran, dijeron, qué rico, vacaciones. Pero los que son, buscaron y empezaron a buscar por otros lados. Y cuando ya el pastor dijo, ya podemos, dije, no, olvídalo, ya pertenezco a otro cuerpo de Cristo, ya estoy arraigado a otra congregación, porque aquí me alimentaron, porque aquí yo conocí, estos son mis nuevos amigos y con ellos no los quiero perder. Entonces, así sucedió desgraciadamente con aquellas congregaciones que no tuvieron no sé, no quiero juzgar, no pudieron tener reuniones presenciales virtuales. Muy bien. Sí, gracias por la observación. Hermanos, entonces, la Iglesia Universal no desaparece. Aunque cambien las circunstancias, se reagrupará, ¿verdad? Se reagrupará, pero no desaparece. Cada vez que cierra una iglesia local, pero la iglesia, los santos siguen viviendo y buscarán la forma de honrar la palabra de Dios. Está claro eso, ¿verdad? Muy claro, muy claro. Entonces,
nosotros como pastores a veces sentimos un apego muy personal por una iglesia, especialmente si yo la planteo, la pastoreé por muchos años, si la iglesia declina o se desintegra. Y nos duele porque nos sentimos fracasados, como si hubiéramos nosotros, pues nosotros hubiéramos perdido la iglesia. La iglesia no se pierde, se reagrupa, ¿verdad? Se reagrupa. Bueno, esa es una realidad. Otra, puede existir la realidad de que haya creyentes en grupos que nosotros jamás consideraríamos como iglesias sanas, tal vez hasta en iglesias que consideramos sectas. Pero el Señor en su infinito poder y soberanía puede abrirse brecha por medio de su palabra y de su espíritu, convirtiendo personas en grupos de enseñanza corrupta o equivocada, y eventualmente a través de personas traer a esos grupos, acercarlos a la ortodoxia, o simplemente llegar al punto donde estas personas salgan y se reagrupen otra vez. Entonces, debemos ser sensibles a la realidad de que hay personas que pueden no compartir nuestra convicción doctrinal y estar en iglesias que consideramos apóstatas o sectarias que Dios puede convertir. ¿Me doy a entender? O sea, como decir 100% todos los X hay que ser prudentes, ¿verdad? Hay que ser prudentes. Segundo, eso no quita que la iglesia local que honra el modelo del Nuevo Testamento tiene ciertos componentes. Entonces, una pregunta práctica para todos nosotros es, ¿nuestra iglesia y nuestras reuniones están honrando el modelo del Nuevo Testamento o simplemente hacemos lo que más nos gusta y nos acomoda? ¿Ok? Yo pienso que esa es la razón principal por la que hay tantas diferentes iglesias y congregaciones, ¿verdad? Porque no han sabido entender el principio, ¿verdad? Y entonces, si alguien de otra cultura se convierte, por ejemplo, en Jerusalén, ¿verdad? Mandan a Bernabé a Antioquía a ver qué estaba pasando. Y seguramente los griegos, seguramente hacían las cosas con un sabor diferente. A lo mejor tocaban las alabanzas con otro ritmo. Y no dijo, no, esa es música del diablo. A ver, regrésense, tienen que cantar las cosas judio-cristianas, ¿verdad? Vamos a cantar música judio-cristiana solamente, ¿verdad? Y nada que tenga que ver con el ritmo 4x4 del rock and roll, por favor. Entonces, no, o sea, no judaizaron, no, a las otras congregaciones, sino que cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios, calma, estoy que mi nieto aquí, vio la gracia de Dios, ahorita te ayudo, vio la gracia de Dios, y entonces, se regocijó, ¿verdad? Y comenzó a ver, pero aceptó, yo creo, las diferencias. O sea, él no vio la cultura, y nosotros a veces no aceptamos eso, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. Entonces es una realidad. Puede haber múltiples expresiones. Vale la pena que nos hagamos un autoexamen. ¿Cómo hacemos nuestras reuniones nosotros? Les voy a compartir un testimonio. Por ejemplo, en nuestra iglesia, yo llegué a la convicción de que debíamos celebrar la Cena del Señor cada domingo, y lo hacemos cada domingo, porque creo que eso honra más el modelo del Nuevo Testamento. Oye, pastor, pero está rompiendo la santa tradición de los cristianos, que es una vez al mes. Pues sí, pero es que yo, leyendo muchos pasajes, llegué a esta convicción. Además, me presenta una oportunidad natural para hablar el evangelio en cada reunión, y para enfatizar a Cristo en cada reunión, y para adorar a Cristo en cada reunión, y para estimular la comunión que todos necesitamos tener con Cristo en cada reunión. Entonces, es un ajuste que nosotros hicimos, si algún día yo muero y traen otro pastor, bueno, ahí ya él será responsable, pero en esta convicción mía, yo creo que es más bíblico hacer eso, ¿me entiendes? Porque los creyentes celebraban las ordenanzas cuando se reunían, y también celebras bautismos en cada reunión. ¿Qué más quisiera yo, verdad? Pero bueno, no siempre hay convertidos cada reunión, pero sí celebramos nosotros nuestros bautismos porque tenemos bautisterio en las reuniones. Es decir, al principio, al final de la reunión, a veces en medio de la reunión, porque creemos que es el mejor momento para celebrarlo, a menos que estuviéramos en persecución y de manera,
en movimiento, por así decirlo, como Felipe bautizó al peregrino de Etiopía en el camino, porque pues ya estaban en el camino, que iba a esperar hasta que se juntara otra próxima reunión, ahí lo bautizó en el camino, pero de preferencia, ¿verdad? Cuando está congregada la iglesia. Examina, pastor, lo que hacen en tus reuniones y pregúntate, ¿existen estos componentes en nuestra expresión local? Si encuentras la respuesta como que no, pregúntate, ¿por qué no? Y si alguno hace falta, entonces dices, ¿puedo hacer algún ajuste para que esto sea parte de nuestras reuniones? ¿Hay participación de los creyentes en las reuniones? ¿O siempre nosotros somos los que acaparamos la participación? Una expresión muy bonita de participación en las iglesias actuales es el momento de cantar. Hoy en día es muy fácil que todos participen adorando a Dios a través de las canciones. ¿Existen componentes de oración en tu iglesia local? Y si no es así, ¿por qué? Son preguntas que vale la pena que nos hagamos. ¿Algún otro comentario los demás que no han participado quieren agregar antes de que terminemos la clase relacionada con la composición de la iglesia? Santiago, adelante, habilita tu micrófono y te escuchamos. Ahí está. Solamente lo que hacían los apóstoles lo hacían porque sabían para quién servían. Y de lo que se estaba hablando ahorita también de que muchas veces cuando algún miembro de la iglesia se va o nos pueden mover de puesto, lo que sea, pues es como un resumen, ¿no? De lo que voy a decir es que estemos bien seguros a quién estamos sirviendo y por qué lo estamos haciendo, para que el día, como ahora por la cuestión del COVID, que sí muchas personas se fueron, pues estamos aquí para servir, y si algunos se van, pues no podemos hacer nada, sino que estemos seguros a quién estamos sirviendo y por qué lo estamos haciendo. Solamente fue una observación de lo que se estaba hablando aquí. Muchas gracias, es cierto. Y creo que también es la oportunidad para enseñarle a la iglesia qué es la iglesia, ¿verdad? Esto que acabamos de comentar nosotros, transferirlo a todos los creyentes para que entiendan de qué se trata cuando decimos soy cristiano y qué es la iglesia local, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en las reuniones? ¿Algún otro comentario, pastores? Gustavo, brevemente. Un testimonio. Yo también empecé hace ya unos meses a tener la mesa del Señor todos los domingos. Ha sido una tremenda bendición porque, como tú dijiste, nos da la oportunidad de todo lo que dijiste, pero además también nos da la oportunidad de arrepentirse de algún pecado, de confesar alguna falta, ¿verdad? Y estamos todos los domingos conscientes de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Y como prácticamente la cruz, la obra de Cristo, se puede utilizar, bueno, cabe en cualquier mensaje que tengamos. Por ejemplo, ahorita estoy hablando de los atributos de Dios, pues imagínate si no fuera por la redención, ¿verdad? Y entonces estar consciente nos da oportunidad también de evangelizar en ese momento. Y una cosa que agregamos, ahorita no la hemos podido hacer porque estamos apenas regresando y todo, pero antes del COVID estábamos orando 15 minutos, empezaba nuestra reunión con oración de 15 minutos por grupos. Y orábamos la palabra, orábamos 3 versículos de un salmo o de alguna otra palabra, y cada uno estaba orando lo que sentía, y el otro se oraba el mismo versículo, y terminaban de orar los 4, los 5 que estaban reunidos, y terminábamos en 15 minutos, máximo 20, y eso dejaba un ambiente maravilloso para empezar a adorar al Señor, una cosa muy maravillosa. Ya no tenía el líder de alabanza que arrancar o despegar, como decimos, ¿no? Con el primer canto de calentamiento, no, ya no había eso, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que quería compartirles. Gracias. En nuestra iglesia, además, creemos que pues la iglesia local existe para cumplir la misión, ¿no es cierto? Entonces, una forma en que nosotros tratamos de mantener ese pulso latiendo en el corazón de nuestra iglesia es cada domingo hacemos oración por los misioneros que nosotros hemos adoptado. Cada domingo vemos un video de 1 a 3 minutos de un país del mundo que tiene una oración de fondo
de un local de ese mismo país que ora por su país, y nosotros vemos ese video y oramos por ese país, porque es nuestra responsabilidad como iglesia local hacer discípulos en todas las naciones. Es responsabilidad de nuestra iglesia y no me importan los demás. Entonces, examina tu iglesia local, sus prácticas y sus convicciones, y trata de ver en dónde podemos acercarnos más al modelo del Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere agregar algo más? Estamos a punto de terminar esta clase. ¿Algún comentario? Si no, pues bueno, entonces vamos a dejar aquí las demás implicaciones de la iglesia en sus manos para que ustedes reflexionen y hagan ajustes en aquello que ustedes consideran necesario. En el próximo de esta serie hablaremos del gobierno. Nos iremos específicamente a el gobierno de la iglesia y hablaremos de su liderazgo. Por ahora, pues aquí detenemos entonces nuestra clase, y si Dios nos presta vida, en la siguiente continuamos.